Alejandro Macarrón Larrumbe es coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo CEU. Es autor de 2 libros, Suicidio Demográfico en Occidente y Medio Mundo y Suicidio Demográfico en España. Tiene amplias credenciales académicas, varias publicaciones escritas en esta materia, y hoy lo convocamos para hablar de un fenómeno que lo venimos hablando aquí en el programa, y es un honor poder contar con una de las palabras más autorizadas aquí en Iberoamérica para poder hablar sobre el invierno demográfico. Alejandro, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mucho gusto en hablar con ustedes y con toda la audiencia, ¿no? Alejandro, la gente cada vez vive más, nacen año a año menos niños en nuestras sociedades, hay un impacto económico, social y demográfico cada vez más visible, una ideología dominante que impide hablar abiertamente de este fenómeno, y una primera pregunta para hacerte, Alejandro, en esta charla que comenzamos a desandar aquí en Yo Quiero Verte. ¿Qué es el invierno demográfico y cuáles son las consecuencias que viene generando en algunas sociedades del mundo? Bueno, la expresión invierno demográfico es una especie de metáfora, porque el invierno es esa estación del año fría, sin vida, con mucha menos vida en la naturaleza. Y eso sería un poco lo que nos pasaría demográficamente por el hecho de no tener niños, ¿no? Si se tienen pocos niños o demasiado pocos niños, lo que sucede es que las sociedades se van quedando muy envejecidas porque va habiendo una proporción creciente de ancianos y personas cercanas a la ancianidad en porcentaje de la población, y en cambio muy pocos niños y jóvenes, y luego van perdiendo población, van como consumiéndose, ¿no? Ese es el invierno demográfico, eso es lo que significa en el plano humano-social, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias económicas, políticas, afectivas, tiene consecuencias de soledad, de tristeza afectiva, ¿no? Porque una de las grandes riquezas o mayores de tener hijos y formar familias estables es la red afectiva que uno tiene o que tenía tradicionalmente. Las sociedades tenían menos dinero, pero tenían familia, ¿no? Tenían riqueza afectiva. Alejandro, desde tu propio estudio, has estudiado muchísimo este fenómeno. ¿Cuáles son las razones por las cuales hoy vos considerás que en las sociedades impera esta idea de no tener niños, ¿no? De ir hacia el individualismo, ¿no? Hacia el desarrollarse uno con uno mismo y no procrear, no desarrollarse, no tener descendencia? No es una pregunta que se puede responder con muy pocas palabras, ¿no? Pero si quisiéramos simplificar, y la simplificación no es del todo mala, ha habido un cambio muy fuerte de valores. Las sociedades en el pasado tenían, desde luego la argentina, la española, las occidentales, tenían unos valores que emanaban esencialmente de la religión cristiana, que era en la que creía casi todo el mundo, creía, digamos, en serio, ¿no? Creía firmemente, porque ahora hay muchas personas que siguen siendo cristianos, digamos, culturales, pero no tienen esa creencia verdadera, y dentro de ese conjunto de creencias estaba el tener niños, ¿no? Pero en sociedades que no eran cristianas pasaba lo mismo, había unos valores sociales, religiosos, morales, parte de los cuales era que una vida plena tenía que ser una vida en la que se formaba una familia y se tenían niños, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? No existe en mucha gente, sigue existiendo en una parte de la sociedad que sigue teniendo niños, pero existe, digamos, con mucha menos intensidad que en el pasado, ¿no? Y eso, se nota en todo, ¿no? Claro, la sociedad ha cambiado mucho, es verdad que hay motivos, los niños se tenían por muchos motivos, en el pasado también para que a uno le cuidasen de viejo. Ahora el Estado ha sustituido a la familia, ¿no? En ese tipo de cosas. Lo que pasa es que al final el Estado no va a poder cumplir con su promesa de cuidarnos de viejo, mediante una pensión de jubilación, cuidados médicos, si no hay niños, no hay jóvenes que creen la riqueza que permite crear a los viejos, ¿no? Antes la mayoría de la gente vivía en el campo, donde los niños enseguida, cuando ya no eran tan pequeñiñitos, pues enseguida se les utilizaba dentro de la familia como parte de mano de obra, no eran mano de obra familiar, no digo explotada, no lo digo en sentido negativo, pero eran ciertamente era una riqueza que ahora en las ciudades la mayoría de la gente vive en entornos urbanos, pues eso ya no es así, ¿no? Está la incorporación de la mujer al mundo del trabajo,
que eso tiene, lógicamente, le quita el foco que tenía antes prácticamente exclusivo o fundamental en la maternidad y la crianza de niños. No es del todo cierto en las sociedades rurales. En las sociedades rurales la mujer trabajaba igual que el hombre, con una cierta distribución de tareas. Las más duras físicamente las hacían los hombres porque tenían más fuerza física, pero las mujeres trabajaban muchísimo en actividades, digamos, de producción económica en las sociedades rurales, ¿no? Eso ya no existe tampoco. Hay muchas razones. Tenemos ahora, hay mucha gente que sí quiere tener hijos, pero cuando ya es demasiado mayor, ¿no? Ahora tenemos estudios universitarios, una gran cantidad de gente, y si no parecidos, y hasta que no tenemos 24, 25, 26 años, muchas veces no empezamos ya a trabajar o a ser algo parecido a adultos completos, porque seguimos dependiendo de otros y haciendo una vida que no es una vida económicamente productiva. Antes no pasaba eso, ¿no? Entonces antes los ciclos vitales eran mucho más cortos. ¿Y ahora qué sucede? Pues que mucha gente quiere tener niños cuando es demasiado, ya cuesta, con 30 y tantos años, 35 años, 40 años, a la mujer tiene dificultades para concebir, para quedar embarazada, para quedar en estado de buena esperanza, que se decía toda la vida, ¿no? Por lo menos en España. O sea que son muchas causas, pero la fundamental es un tema de valores, la fundamental, porque las sociedades humanas, al final el ser humano es un ser movido por la voluntad, ¿no? Y si tiene voluntad de algo, pues ordena su vida y su sociedad en torno a eso, y si no lo tiene, pues no. Alejandro, muchas veces al hablar de invierno demográfico, se piensa en muchas sociedades que la inmigración va a rejuvenecer la pirámide poblacional y que van a aumentar las tasas de natalidad. ¿Esto lo considerás una solución cosmética o una solución sustancial para paliar el invierno demográfico que hoy padecen muy crudamente ya algunas sociedades, incluso allí en Europa, ¿no? Es más bien lo primero, es más bien una solución cosmética y sobre todo temporal. Es fácil, además, en este tipo de cosas muchas veces las opiniones se pueden contrastar con números, con datos, ¿no? Se pueden hacer análisis de, por ejemplo, en España, cómo estábamos hace 30 años, que no había casi inmigración, cómo estamos ahora, y qué habría pasado si no hubiese venido la inmigración que ha venido. Se puede calcular. Entonces lo que ha sucedido es que la sociedad española ha envejecido muchísimo, y habría envejecido todavía algo más si no hubiese venido inmigración, pero la inmigración no ha detenido el envejecimiento de la sociedad medido en porcentaje de mayores de 65 años o en la edad media de la población. No lo ha detenido en absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido no es una solución. Y luego, a largo plazo, claro, los inmigrantes que vienen también envejecen, ¿no? O sea, en el fondo es un aplazamiento en parte del problema. Pero eso es una parte de envejecimiento en un sentido puramente matemático, ¿no? En el sentido de qué porcentaje hay de jóvenes, qué porcentaje hay de mayores, ¿no? Pero en el sentido, como decía, por ejemplo, del empobrecimiento afectivo, pues la inmigración no sirve absolutamente de nada, porque si yo no he tenido hijos, cuando yo sea viejo, pues no voy a poder importar un inmigrante para que sea mi hijo y me dé el cariño de un hijo, ¿no? Podré contratar un cuidador o cuidadora, ¿no? Que muchas veces efectivamente podrá ser inmigrante en un país como el mío, ¿no? Pero eso está bien, eso está bien, pero no es un hijo. Y luego, en el punto de vista económico, pues la inmigración, con excepciones, en general la inmigración a países desarrollados, la inmigración casi siempre viene de países más pobres, ¿no? Y es personas, la mayoría que no tienen una alta cualificación educativa y profesional. Hay excepciones, pero como promedio es así, ¿no? En concreto en Europa, por ejemplo, la inmigración africana pues no es la inmigración más preparada, porque son personas que vienen de países muy pobres, viene gente analfabeta, no todos, pero viene gente analfabeta, cosa que estaba erradicada de Europa, pero es lógico, vienen escapando de una situación peor, pero ellos hacen bien, los inmigrantes, en ir a países más ricos, pero no pueden solucionar los problemas de falta de mano de obra tecnificada, que cada vez es más necesaria. Pueden ocupar ciertos empleos con no tanta necesidad de preparación técnica, pero no los empleos de mucha preparación técnica, que son los que producen más riqueza, que producen más impuestos también para el Estado y por tanto para el estado de bienestar. O sea que la inmigración es una solución como mucho parcial y además a la larga no soluciona todo, y a la larga los inmigrantes también envejecen, ¿no? Y luego además
esa mentalidad de que tiene peligros, ¿no? Por ejemplo, dicen la gente, mucha gente dice en España, ¿no? No pasa nada si no tenemos hijos que ya vengan inmigrantes. Bueno, ¿y si dejan de venir? Entonces estamos muertos directamente, ¿no? Porque no hay ni mano de obra extranjera ni mano de obra nacional, ¿no? ¿Por qué iban a venir continuamente a sociedades en decadencia? De hecho, las sociedades más envejecidas, llega un momento en que atraen poca inmigración. Dentro de España, las regiones más envejecidas tienen menos inmigración, ¿no? Y luego, por supuesto, hay problemas potenciales de choques culturales, ¿no? O sea, en Francia hemos visto lo que ha sucedido en Francia hace un mes y medio. Bueno, ha sido terrible. Ha habido 12.000 vehículos quemados. Ha habido muertos, ha habido asaltos a comisarías, ha habido de todo, o sea, una inmigración mal integrada, porque es complicado integrar culturas muy distintas. Muchas veces, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sucedido eso. Bueno, pues ya lo hemos visto en Francia, hay una fractura social tremenda. Por tanto, mucho cuidado. Yo lo que digo de la inmigración es que bienvenida sea la que viene a trabajar genuinamente, la que viene a aportar, la que necesita el mercado laboral de un país con falta de mano de obra, pero mucho cuidado con decir que eso es la solución al invierno demográfico, porque no lo es en absoluto. Alejandro, vos hablás que en algunos países como España estamos frente a una desertificación afectiva, de un riesgo latente de vivir en una gerontocracia electoral y de una necesidad imperante de pasar a la acción, ¿no? ¿Cuáles son las medidas más importantes a implementar en materia demográfica para enfrentar este fenómeno que ya afecta a gran parte de la región europea y ya empezó también a afectar incluso a América Latina, ¿no? Sí, está también Argentina, Chile, la gran mayoría de los países de Iberoamérica, Brasil, están ya afectados por este fenómeno. Es una cosa que tarda tiempo en notarse. Cuando empieza a caer los nacimientos, tarda tiempo en tener un efecto negativo, pero luego a cambio se queda ahí. Ese efecto negativo es muy difícil de revertir. Bueno, la primera medida es lo que se está haciendo en esta emisión de radio, que es generar conciencia social, ¿no? Cuando un problema no se percibe que existe, es imposible abordarlo, y eso sucede con este asunto, ¿no? En España y también, por ejemplo, en la Unión Europea, supongo que en Argentina se hace lo mismo. Periódicamente hay encuestas de opinión en las cuales preguntan a las personas cuáles son los principales problemas de España o los principales problemas de Europa, ¿no? Nunca ha salido hasta ahora que la falta de niños sea uno de esos problemas, ¿no? Cuando es el problema que puede acabar destruyendo la sociedad, ¿no? Que es un problema que arruina sus fundamentos, ¿no? Que la deja, digamos, sin sustancia, ¿no? A la larga, ¿no? Que es la sustancia de una sociedad, es el ser humano, ¿no? Entonces, lo primero, hace falta concienciación, ¿no? Lo segundo, esto es un problema complejo, como decíamos, y no todos los segmentos de la sociedad tienen las mismas motivaciones. De hecho, sigue habiendo personas con muchos niños, pocas, menos que antes, gente muy religiosa. Vuelvo al tema religioso. La religión no se puede imponer, pero tampoco se puede ir contra ella, como a veces está sucediendo en países como España, que parece que hay una hostilidad pública contra la religión católica, que era uno de los elementos esenciales de la vida española de toda la vida, ¿no? Bueno, pues eso está pasando, ¿no? Entonces es importante estudiar medidas y elementos de motivación que no son iguales, ¿no? Y lo mismo que a un católico le puede motivar precisamente el elemento religioso, o una persona que no sea creyente, por esa vía no vamos a conseguir nada, ¿no? Y luego hacen falta medidas de tipo económico, eso es indudable, porque, bueno, al menos es justo, porque la gente que tiene niños o que tiene más niños está contribuyendo más al futuro de la sociedad con un costo para la familia, que debe, por lo menos el Estado debería por lo menos imponerle menos impuestos, ¿no? Rebajas y fiscales importantes, sustanciales. Lo que pasa es que eso no es lo más importante de todo. Volvemos al tema de los valores, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no habíamos mencionado todavía, que tiene un efecto devastador sobre las tasas de natalidad, es el divorcio, ¿no? La falta de matrimonios. Ahora mismo en Europa en general y en España en concreto, aproximadamente la mitad de la gente ya no se casa nunca. Antes se casaba más del 90% de la gente.
La gente que muere ahora mismo en Europa, en España, con 80, 90 años, más del 90% mueren o casados, o viudos, o divorciados, es decir, que alguna vez se casaron, ¿no? Bueno, pues ahora la mitad aproximadamente de los jóvenes, con las tasas que hay ahora de nupcialidad, de matrimonios, no se casarán nunca. Y de los que se casan, aproximadamente la mitad se acaban separando o divorciando, ¿no? Eso tiene un efecto tremendo sobre las tasas de natalidad, y sobre eso se habla poquísimo. Si se habla poco del invierno demográfico, de eso todavía menos cuando son fenómenos completamente relacionados, además de que tiene un efecto devastador o muy dañino sobre los niños, ¿no? Los niños afectados por los divorcios, bueno, es lo mismo que un 1 o 2% o 3% o 5% de los matrimonios fracasen a que fracasen el 50%. Esto es un problema, debería ser un problema para las sociedades, ¿no? El tema de que tengamos los hijos demasiado mayores, eso hace falta concienciación, ¿no? Hace unos años hubo una campaña del gobierno italiano que decía para las mujeres, dirigida a las mujeres, decía fertilidad, la belleza no se pasa con los años, no tiene edad. La fertilidad sí, la capacidad de tener niños, ¿no? Entonces todo el mundo, mucha gente les criticó. Alejandro, ahí lo... Es que la fertilidad se cae con los años y la gente no es consciente, porque hoy día envejecemos más lentamente en casi todo de aspecto, la gente llega a viejo más mayor en años, pero la fertilidad no. La fertilidad no se alarga. A los 35, 40 años la mujer tiene una capacidad limitada de tener niños, y con 50 prácticamente imposible, ¿no? Quitando alguna excepción, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que decirlas, ¿no? Y hace falta el tema del aborto, ¿no? El aborto es que no es lo mismo que en una sociedad. En España, por simplificar, en grandes números ahora mismo hay como 300.000 nacimientos al año, 350.000 los últimos años, y hay 80.000 a 100.000 abortos. Bueno, no es lo mismo que haya 100.000 abortos a que haya 10.000, a que haya solamente 1.000, ¿no? Fuera del debate, digamos, moral sobre si el aborto es lícito, no es lícito, es moral, no es moral, debe ser castigado, debe ser lo que sea, eso es una cosa. Y otra cosa es que si en un país faltan niños, como en España, el Estado nos diga que el aborto es un derecho, no es una excepción, no es una mal menor, no, es un derecho, y además el Estado lo paga con dinero de impuestos del contribuyente, ¿no? Bien, pues eso está dando una señal a la sociedad de que le da igual. Ahí vuelve, Necesitamos niños, y por lo menos el Estado no es el que va a favorecer el aborto, ¿no? En las familias, ¿no? Esto no solamente es una cosa de políticos, ¿no? No es lo mismo que si una chica de 18, 20 años queda embarazada, sus propios padres le digan: pero que estás loca, si todavía no has terminado los estudios, no puedes tener el niño, a que le digan: no pasa nada, te vamos a ayudar, adoptamos el niño como un niño más de la familia y ya sacaremos entre todos adelante. Es muy distinto, ¿no? Conozco casos cercanos así, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hacen falta muchas cosas, ¿no? Esto no es un tema de una sola medida, ¿no? Haría falta un gran esfuerzo de los países, ¿no? Y tendría que ser además una gran prioridad nacional, porque si no es una prioridad importante, pues será una cosita más, ¿no? Hoy día hay millones de iniciativas, ¿no? En España al menos, supongo en Argentina será igual, los programas electorales de los partidos políticos tienen 500 páginas, 600 páginas, ¿no? Yo cuando empecé a hablar de este tema hace como 15 años, pues esto no estaba en los programas de los partidos políticos, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Ahora yo sí les digo: oye, no habléis de natalidad. Dicen: no, Alejandro, te equivocas, en la página 300, en la línea 17, decimos 2 cositas de natalidad, ¿no? Eso no sirve para nada, ¿no? Es un tema demasiado importante como para que esté en la página 300 en la línea 17, ¿no? Tendría que ser una cuarta parte de un programa electoral y de la acción de un gobierno. Alejandro, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte. Vamos a estar obviamente en contacto y acompañándote en esta causa, porque la verdad que la venimos siguiendo y advirtiéndolo desde este programa, de lo que sucede aquí en Argentina. Pues sí, además Argentina va siguiendo los pasos de España y de Europa. Exactamente. O sea, estabais bastante mejor y ya no. Exactamente. Sí, el fenómeno ya en la región se nota, es palpable, y por eso nos parecía importante tenerte aquí en el programa para que, como voz autorizada de esto, puedas hablar un poquito sobre este fenómeno que es el invierno demográfico. Yo veía películas
las argentinas hace, yo que sé, hace años, 10, 15 años, y notaba que era una sociedad distinta y en esto mucho mejor. O sea, Argentina tiene problemas y algunas cosas hablamos en España de problemas políticos, cosas que no nos gustan del modo argentino, que no nos parecen correctas, pero socialmente estáis mucho mejor, mucho mejor, y se está perdiendo también eso. O sea, me da una pena. Sí, sin lugar a dudas, Alejandro. Te mandamos un enorme abrazo, buen fin de semana y obviamente vamos a estar en contacto. Muchas gracias, adiós. Pasaba Alejandro Macarrón Larrumbe, es coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad de San Pablo CEU, hablando sobre invierno demográfico, un fenómeno que ya se siente y fuerte aquí en la República Argentina y también sobre toda la región latinoamericana.